Bienvenida gente a un episodio más de 65 milímetros. El día de hoy nos encontramos con una invitada muy especial, Andreita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Hola, muy bien. ¿Qué tal? Acabas de llegar a Tuxtla hoy de San Cris, ¿no? Sí. Está igual el clima, ¿no? O sea, está fresquezona acá, ya también. Sí, tranqui. Okay. Pues bueno, está interesante la plática que se va a armar el día de hoy porque es la primera vez que estoy viendo a Andrea. Es el primer encuentro que estamos teniendo. Así que ligeramente platicamos tantito detrás antes de encender las cámaras. Pero pues creo que estas pláticas son las más espontáneas y las mejores, creo yo. Así que, ¿te han invitado a algún podcast antes? Como tal, no. Sería también mi primera vez. Ok, excelente, muy bien. ¿Escuchas algún podcast ahorita? O sea, ¿acostumbras a escuchar podcast, alguno en especial que...? No, fíjate, la verdad no. Algunos clips cuando los hacen como en video y aparecen de repente en Facebook, en el feed y ahí los veo, pero como tal no. Pero ya lo veré. Vientos. Pues Andrea, a ver, por lo general siempre le pido a la persona, al invitado, que se presente él, así que te pedía lo mismo, que tú te presentes, qué haces, a qué te dedicas, así que cuéntanos para que la audiencia te conozca un poquito. ¿En qué ámbito andas? Bueno, mi nombre es Andrea Rodríguez, yo soy artista e investigadora y principalmente me dedico a todo lo que tiene que ver con los medios audiovisuales. He trabajado desde la foto, el cine, la animación y también desde la escritura y desde la investigación. Pero principalmente mi trabajo personal gira alrededor de la cuestión del estudio de la memoria, de lo simbólico y sobre todo como del motivo poético de la imagen. Ok, perfecto. Ahorita vamos a adentrarnos en mucho de lo que nos has mencionado, porque pues ahí iba stalkeando, revisando ahí, para conocerte más, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahorita vamos a ir tocando punto por punto. Mira, yo te soy honesto, la neta es de que siempre hago mis apuntes, pero tienes saltos temporales, así que igual te pregunto algo de qué hiciste el año pasado y te pregunto algo que hiciste hace 2 años, así que para que te vayas preparando. Bueno, lo primero, como tú mencionas que eres artista, te dedicas pues yo diría a esta bonita sentido de la vida, porque ya también me encanta el arte. Yo más en la parte cinematográfica, porque lo mío es mucho el cine, la foto principalmente. Entonces, de primer momento te quisiera preguntar, ¿cómo definirías para ti tu arte? O sea, ¿cómo lo definirías? ¿Qué dirías? Si te preguntaran, define tu arte, ¿cómo lo definirías en primer momento? Yo creo que como una búsqueda y una reinterpretación constante de un universo muy íntimo. Ok. Y que como en esa búsqueda, como que trato de extrapolar imágenes e historias que sé que pueden conectar con la gente. Pero sí, hasta ahora siempre me he basado como en mi propia historia, en mi vida, y de ahí busco la forma como de expresar algo que siento o que pienso, ¿no? De la vida o del amor, sobre todo. Algo que, para meternos ya en este medio, en el 2018 tienes el 2º lugar nacional y 3er lugar a nivel estatal en jóvenes investigadores del CONACYT, ¿no? Platícame un poquito sobre estos reconocimientos y lo que hiciste, que fue con tu tesis, ¿no? De La sonrisa de Júpiter. Así que platícanos un poquito de esto, de qué trata, de qué es. Bueno, La sonrisa de Júpiter fue una cosa un poco por azar. Yo estaba básicamente tratando de salvar un poco la carrera y de encontrar un proyecto final que pudiera como yo sentirme a gusto y sobre todo que pudiera encontrar o hacer una pieza que yo sintiera como mía, como también quería encontrar mi propio estilo. Y entonces fue gracias como al consejo, yo diría que insistencia de la que fue mi directora de tesis, que la profe Andrea, mi tocaya, que me dijo, que me propuso convertirlo en una tesis de investigación y para mí en ese momento era como, ¿cómo sé hacer tesis? Yo creo que eso es para la banda que ya está como muy acá. Yo apenas estoy entendiendo a qué vine a hacer a la carrera de artes visuales. Entonces dije, bueno, lo hagamos. Fue un proyecto que me apasionó muchísimo
y que trabajé yo creo que prácticamente toda la carrera sin saberlo, ¿no? Porque al final lo que hice fue un recuento de todos los experimentos videográficos que yo había realizado en torno a una cuestión, a una pregunta que yo tenía de cómo encontrar la poesía en la imagen, ¿no? Yo al principio, como siempre me había gustado escribir, entonces quería usar mis poemas y mis textos para hacer piezas de video, de videoarte, y de repente me encontré con la videopoesía, pero en la videopoesía me encontré esta cuestión de que toda la práctica en la videopoesía es como una extensión de la literatura. Entonces siempre era como hablar el poema o mostrarlo de alguna forma, y a mí eso me resultaba como muy limitante. Entonces yo me empecé a preguntar qué pasa si nos deslindamos de la poesía escrita. ¿En qué consiste entonces encontrar, concebir lo poético puramente desde lo audiovisual si no existe las letras como tal? Y entonces a partir de eso fue que nació esa investigación. Y eso me llevó a hablar y a estudiar como la memoria, ¿no? Como esta construcción de lo simbólico, como esta parte fundamental del proceso creativo, y por ende a proponer una definición de lo que es la imagen poética meramente desde lo visual. Y esto como que lo acompañé con como que estas hipótesis alrededor de la memoria y la imagen y lo poético lo fui como sustentando, habiendo como recolectado todos mis procesos y todas mis piezas desde que empecé en el taller, ¿no? De video hasta que llegué como a la especialidad, y al final la pieza final, que es La sonrisa de Júpiter, ¿no? Es una serie de videopoemas donde yo quería como proponer, o sea, que realmente quería encontrar esta poesía, ¿no? En la imagen. Y yo recuerdo que cuando yo presenté en el estatal, cuando concursé, hasta me peleé con el jurado porque nosotros, bueno, competíamos en un área con los de ciencias sociales, y entonces había muchísima banda de antropología, de sociología, y pues no teníamos cómo comparar nuestras investigaciones porque habían metodologías que ellos ya tienen como ya dadas, ¿no? Entonces éramos dos compañeros de artes y simplemente estábamos haciendo como investigación artística un poco como se nos daba a entender y como en el camino, porque también es algo, o sea, la investigación artística todavía ahorita es algo que sigue siendo muy discutido, ¿no? Hay foros, coloquios donde estamos todavía como planteando cuál es la forma ideal de hacerlo, porque pues en la investigación artística se basa en procesos que tienen que ver a veces solo con la intuición, con la creatividad, y esas cosas no son medibles, ¿no? Entonces muchas veces las investigaciones artísticas, las piezas en sí, el hacer arte es un proceso sumamente abstracto y sensible, entonces querer como extrapolar eso a una investigación, a una metodología, al principio, por lo menos en esta competencia estatal, fue un motivo como de discusión, también me sentí, creo que ni siquiera cuando presenté mi examen profesional defendí tanto mi proyecto como en ese concurso, como en ese congreso. Y bueno, ya cuando fui al nacional, pues ya fue otra historia, pero yo también iba como con la idea de que yo quería como, solo que mi trabajo saliera a la luz, quería compartir lo que yo había hecho, lo que yo sentía que era lo que me apasionaba muchísimo. Y también tenía como mucho miedo por esa experiencia del estatal, porque dije, bueno, ahora vamos a ir a un concurso nacional y nos vamos a enfrentar como compañeros de universidades, de tesistas de todo el país. Y dije, bueno, yo solo me conformo con que pueda compartir lo que siento, lo que pienso acerca de la poesía, porque para mí la poesía es mi vida. Y platicaba con un compañero y estaba como medio triste y dije, bueno, ¿qué pasa si otra vez me tengo que pelear, ¿no? Con el jurado y defender que el arte es importante, ¿no? Y digo, bueno, es que no siento que no pueda competir contra toda esa gente. Y él me dijo algo como, es que Andrea, siempre va a haber o sea, de que van a estar mejor preparados, lo van a estar porque ni siquiera está artes en esa categoría, tuvimos que entrar en humanidades y ciencias de la conducta. Dice, o sea, sus investigaciones seguramente van a estar mejor hechas en el sentido de que ellos tienen una escuela diferente, ¿no? Lo único que tú puedes hacer es hablar de lo que amas.
Entonces habla de la poesía, habla realmente con esa pasión. O sea, si para ti la poesía es tan importante, simplemente habla de eso. Y habla de lo que sientes por la poesía, lo que significa para ti, y lo demás no importa si aquellos tienen la investigación y los resultados y las estadísticas, tú solamente habla de la poesía, ¿no? Qué chingona motivación te dieron. Sí, y pasó algo muy curioso. Estábamos un día anterior a presentarnos, fuimos con un grupo, nos llevaron como a recorrer una especie como de ciudad universitaria de investigación, y estábamos recorriendo y estábamos como muy aburridos porque éramos como la banda que se presentaba el otro día, que éramos como los de biología, los de psicología. Entonces estábamos así como que, bueno, aquí a nosotros ¿qué nos interesa el laboratorio de biométrica o de no sé qué cosas? Entonces recuerdo que veníamos caminando y de repente un compañero venía así como adelante de mí y de repente empezó a decir algo como, es que te das cuenta que sabemos como de diámetros y medidas, pero realmente no sabemos, estamos aquí, pero realmente no sabemos de qué se trata la vida. Y entonces salí corriendo a alcanzarlo y le digo, esa es mi justificación, eso es lo que me falta para exponer mi tesis, de eso se trata lo que estoy haciendo. Entonces, 10 minutos antes de presentarme, escribí en mi cuaderno, recordé lo que este compañero había dicho y nada más le agregué unas palabras. Y entonces en el momento que me presenté dije, bueno, yo estoy aquí y esta es una investigación en artes. Y pues si se dan cuenta, o sea, sabemos de medidas y de diámetros y podemos anticipar la próxima tormenta, pero no sabemos vivir, no sabemos de qué se trata el amor, y el arte funciona para simplemente eso, y esa es mi tesis, ¿no? Y ya, yo creo que eso fue lo que lo que conmovió al jurado y lo que cambió como todo, todas las reglas del juego un poco. Órale, ¿no? Ahorita que mencionaste todo eso me recuerda, yo tuve un maestro, y te lo cuento así rápido, yo tuve un maestro de la universidad que la neta lo admiro muchísimo, ese cabrón es muy chido, y una vez él nos decía, yo estudié comunicación, y por lo general los que estudiamos comunicación siempre somos en la familia como que, ¿para qué estudiaste comunicación? ¿No? Y esta parte, porque bueno, a veces cuando estudias, o sea, medicina, derecho, esas cosas, o sea, tal vez un poquito más técnicas, no lo sé, pues como al momento de dar una respuesta, pues dices, no, pues me apasiona la medicina por esto, el cuerpo humano, o sea, pero cuando estudias algo relacionado que tenga que ver con artes o con la sociología y todo este ámbito, decía este maestro, es a veces hasta lo más complicado, porque como ahorita lo que dijiste, o sea, cómo dar a explicar tu arte desde tu perspectiva, porque es desde vivencias. Muchas cosas el arte aparte de vivencias, o sea, cosas personales que tú viviste y que probablemente quien te va a escuchar pues no las vivió, ¿no? O sea, no estuvo en ese contexto. Y en este caso, que tú tenías que defender esta parte desde tu perspectiva, desde tu vivencia, desde lo que has... lo que se te ha ido sumando, ¿no? Y este maestro decía, pues, o sea, créanse que el arte y todo lo que tenga que ver con entender a la sociedad es de lo más complicado, ¿no? Y sí, la neta sí lo es, ¿no? Y ahorita que mencionaste esta parte de que muchas veces el arte, de hecho, en su momento invité a una amiga mía también aquí al podcast, que ella es igual artista, ¿no? Ella se dedica a la pintura y todo esto. Cuando yo le preguntaba, ¿no? Esta parte de, bueno, desde tu arte, ¿cómo defines ciertas cosas? Y ahorita tú mencionaste por ahí medio las voy agarrando. A veces no entendemos ni qué es el amor, no entendemos qué es la vida. Por ejemplo, partiendo en este tema del amor, desde tu ámbito como artista, ¿para ti qué es el amor? O sea, dirías, desde tu ámbito artístico, ¿cómo definirías qué es el amor? No venía preparada para eso. Yo sé, pero aquí agarramos de lo que puedo. Bueno, ¿desde mi arte Sí, desde tu perspectiva como artista. Bueno, pues yo creo que... más bien yo creo que te voy a platicar cómo yo lo he vivido y cómo lo he convertido en arte de cierta forma. Para mí la cuestión del amor siempre ha sido bien difícil. Yo realmente siempre he tenido relaciones como donde se han visto como envueltas en la violencia y quizás hay un par de relaciones como significativas donde he experimentado como muchísimos tipos de violencia, ¿no? Desde la violencia psicológica, la manipulación, el chantaje, y yo creo que para mí eso como que marcó profundamente no solo mi vida y mi autoestima y mi persona, sino la forma también en la que yo veía la vida. Entonces muchas de las cosas por las que, bueno,
yo empecé a investigar acerca de la memoria, Sí. era precisamente porque yo quería saber de qué forma también poder sanar todo ese dolor. La violencia de género es mucho más común de lo que creemos. Muchas veces, o sea, a mí hasta este punto me he dado cuenta, y como yendo a terapia y esto me he dado cuenta de muchas de las relaciones que no terminaron bien para mí, o que me sentí como rechazada o excluida. Hasta ahorita, como en terapia, me vengo enterando de que también son formas como más sutiles de violencia. Entonces, toda mi obra gira alrededor del estudio de la memoria, principalmente porque yo quería saber de qué forma podía sanar ese pasado y ese dolor. Y entonces en esa investigación encontré que la memoria no es algo que le pertenezca al pasado, ¿no? La memoria es algo que se construye siempre. Es algo que no depende de el cómo pasaron las cosas, sino depende siempre de la emoción, de la resonancia, del vínculo que nosotros creamos a las cosas, a los lugares, a los objetos. Y entonces nosotros siempre estamos como reimaginando la memoria, somos como estos arquitectos de nuestros recuerdos. Y entonces para mí como que descubrir eso, entonces era ok, si yo puedo como reimaginar mis recuerdos, entonces puedo cambiar como de cierta forma cómo yo me siento, cómo yo me veo en esa historia, en ese pasado. Entonces el proyecto que estoy terminando ahorita tiene que ver con eso, ¿no? Cómo se vive el duelo después de una experiencia traumática, de una experiencia de violencia, y cómo en el reinterpretar esa parte de mi vida podía yo como de cierta forma reimaginar todos esos recuerdos y también explorar esta cosa ritual que tiene también el proceso artístico. O sea, la obra puede ser también una cosa que tenga este elemento de ritualidad, sobre todo cuando son trabajos desde vivencias muy personales y cosas muy íntimas. El poder de catarsis que tiene el arte como creadores también es sumamente sanador, ¿no? Difícil pero sanador. Entonces o sea, el amor, hasta ahorita estoy como aprendiendo muchas cosas todavía de esa parte de mi vida, de esas decisiones, de las personas con las que me topé y sobre todo de esta última obra que estoy haciendo, ¿no? Pero sí, o sea, es una cosa, yo creo que siempre he hablado desde la memoria, porque son como las cosas que he vivido, ¿no? Las cosas que me han marcado, y entonces siempre busco como la forma de... yo siempre trabajo como construyendo estos universos fantásticos y siempre trabajo como con una paleta de colores muy específicas que evoca como universos como de ensoñación y eso. Y dentro de esos universos pongo estas historias dolorosas y siempre me han dicho en algunas ocasiones que eso es como de repente un poco extraño, ¿no? Que son historias como muy fuertes de mucho dolor, pero están representadas en estos mundos. Entonces para mí el amor... desde mi experiencia ha sido eso, como tomar, pero más bien que el amor en mis relaciones con otros, yo creo que es como una cosa de amor propio, decir, ok, siempre uno puede tomar algo de tu vida traumático, doloroso, y puedes convertirlo en algo más, ¿no? Entonces más bien yo creo que mi obra se trata del amor como conmigo, de poder como levantarme y decir, ok, vamos a crear ahora algo hermoso, ¿no? Dice por ahí que los artistas sacan de sus momentos más complicados a veces de la vida sus mejores obras, ¿no? Así que, digo, esa es alguna frase que a mí me dijeron una vez y siempre la retomo mucho cuando han tocado estos temas, y sí, es cierto, o sea, de ahí muchas veces, o sea, los artistas es que sacan sus mejores obras. Y ahorita que también decías sobre la simbología, que utilizas una paleta de colores específica, en una entrevista que te hicieron, mencionabas mucho esa parte, que tú querías específicamente que mostraste una especie de no sé si se llama la manera correcta, un storyboard sobre el corto que hiciste, y que decías que específicamente querías que tuviera ese mantel, ¿no? Específicamente querías que tuviera eso, ¿no? Porque para ti tú sabes lo que es el significado de eso, ¿no? Entonces, por lo que escuché, por lo que veo, eres una persona de mucha simbología, ¿no? De mucha cosa que quieres ahí proyectar hacia las personas. Y ahora te pregunto a raíz de esto,
digo, por ejemplo, en este trabajo que tú mencionaste, en gran medida todo lo que se vería, porque todavía no está, la gente todavía no lo puede ver, en algún momento lo podrán ver, en gran medida lo que van a ver es literalmente una proyección tuya, o sea, de vida. Ahí lo que se va a ver es una proyección completamente tuya, ¿no? Y que lo dices, ¿cómo manejas esta parte lo relacionas con esto fantástico que mencionas? Porque me resuena esto que dices, es que proyectas tus mundos fantásticos. ¿Cómo creas estas historias fantásticas a raíz de lo tuyo? ¿Cómo lo unes? Creo que ni siquiera yo me lo he preguntado tan a fondo, pero lo que yo hago es siempre empiezo por diseñar el mundo en el que quiero que se conciban mis historias. Entonces siempre trato de utilizar como estos colores pasteles, en cuanto al diseño de arte, como cosas muy en específico. O sea, todo tiene que tener como mucha limpieza y mucho cuidado para que se sienta como esta cosa de que no es natural, ¿no? O sea, algo tan planeado, tan limpio, un poco rompe, ¿no?, con la familiaridad de las cosas. Sí. Entonces, las luces también, siempre diseño como estos esquemas de iluminación como muy pictóricos, que tienen una paleta muy específica. El arte también tiene una paleta muy específica, las texturas, todo. Y como siempre trato como de evocar como estos universos de ensoñación, pero insertarlos desde como lugares familiares, ¿no? Por ejemplo, La sonrisa de Júpiter son una serie de videopoemas que son como pequeños videorretratos que hago en mi casa, o sea, mi sala, mi cuarto, pero lo que hago es simplemente cambio las luces, pongo elementos, como hago esta yuxtaposición de los elementos naturales, más orgánicos, dentro de cosas artificiales, y todo eso creo como un montaje que para mí es como evocar esto fantástico, ¿no? Para mí la concepción de lo fantástico también tiene un planteamiento filosófico súper importante, ¿no? Que es a través de cómo acercarnos un poco a lo imposible dentro de un entorno que es familiar. Entonces lo fantástico nos ayuda como también a cuestionarnos un poco nuestra realidad, ¿no? Y cómo podemos expandirla, ¿no?, a través de cosas que aparentemente no existen, pero son posibles. Claro. Entonces, ya que tengo como bien claro qué clase de mundo quiero crear, o sea, y eso también requiere como muchísima investigación artística, o sea, escoger una paleta, el escenario tiene que ver con toda una investigación que, bueno, como tú le decías, nunca me había puesto a pensar en eso, pero sí es sumamente simbólica, ¿no? Por ejemplo, para el proyecto que estoy terminando ahorita, que es La trayectoria de la melancolía, yo quería hacer como esta versión ficcionada de mi proceso de duelo. Entonces dije, ok, quisiera que todo fuera como, ¿de qué forma representamos como el viaje interno de un personaje? Dije, ok, podría ser un lugar cerrado, y entonces empecé a cuestionarme, bueno, sería un cuarto, que sería una casa, y entonces me topé con el concepto del laberinto, ¿no? El laberinto tiene muchos significados, desde la narrativa, desde lo filosófico, y tiene que ver básicamente con el camino, la dificultad en el camino para encontrar algo más grande que uno mismo, ¿no? Desde lo medieval es Dios, en la filosofía es la sabiduría, en los cuentos, Alicia en el País de las Maravillas, los mitos, siempre los laberintos son más bien este símbolo de una búsqueda de la vida. O sea, la vida duele, la vida, uno te equivocas, te caes, pero siempre buscas algo más grande que tú mismo, que puede ser Dios, puede ser la poesía, puede ser el arte, ¿no? Entonces diseñé la forma de usar un espacio cerrado y de cómo hacer como diferentes tomas o utilizar diferentes esquemas de iluminación para que parecieran en ciertos momentos como lugares diferentes, pero que se siguiera sintiendo que está como alguien que está atrapado y no puede salir. Entonces para mí era como, ok, vamos a agarrar este símbolo y vamos a trasladarlo a este escenario. ¿Y qué vamos a construir? Bueno, quiero evocar frialdad y soledad y un lugar inhóspito, pero fantasioso. Entonces
vamos a usar una paleta bien específica con tonos muy específicos de lilas, azules, y todos van a ir cambiando conforme el acto vaya cambiando y la tensión dramática vaya avanzando. Vamos a usar diferentes colores y vamos a usar vamos a voltear la cámara aquí para usar las diferentes paredes. Entonces es una chamba muy grande, exhaustiva, pero también yo creo que desde todo en mi proceso, más que estar ahí y filmar y todo, lo que más disfruto es esa parte, ¿no? Encontrar, como unir los puntos en lo que yo deseo hacer y decir, y cómo encontrar y decir, ok, este color o este objeto lo resume y vamos armando todo el castillo, ¿no? Hay una pregunta que te quiero hacer, pero antes no quiero saltarme a ella sin preguntarte antes esto. ¿Tienes algún referente en cuestión, por ejemplo, de cine? Por ejemplo, alguna persona en la que te inspires y digas, este cineasta, por ejemplo, este fotógrafo, por ejemplo, me inspira mucho para hacer, o me inspiró en primer momento para hacer cómo hago mis trabajos? Sí, bueno, yo tengo referencias de todo. Yo guardo así archivos de referencias de absolutamente todo y nunca le hago al feo a ningún artista ni a ninguna rama. O sea, yo puedo tener referencias desde cómics hasta cine, de todo, de videojuegos, de todo lo que se deje y me resuene, lo agarro. Entonces, por ejemplo, en cine. En cine, bueno, para mí, yo creo que por ejemplo, el cine de Tarkovsky, de Agnes Barda, me gusta mucho esta cuestión filosófica, ¿no? Que hay como detrás. Yo me basé mucho en lo que se dice y lo que se estudia del proceso de Tarkovsky, ¿no? De el encadenamiento asociativo y toda esta parte y bueno, ya cuestión de fotografía y todo, siempre me gusta mucho, bueno, yo diseño como el arte de lo que hago y todo, pero siempre me baso más que en fotógrafos o en el cine como tal. Me gusta basarme en artistas que hacen instalaciones o video. Entonces, como una influencia muy fuerte es un artista que se llama Alex da Corte, que trabaja mucho con él también hace video y trabaja mucho como cuestionando el imaginario estadounidense desde la televisión, ¿no? Desde Plaza Sésamo, musicales y todo esto, y hace como estas piezas de video como bien conceptuales, y todas sus instalaciones son igual, como luces de neón y colores y cosas así de diferentes tamaños. Juega con los espacios, hace una obra increíble, y yo ahí como que basé mucho también como la estética, todos los que trabajan con luces como James Turrell. Me gusta mucho la cuestión de cómo la luz puede cambiar un espacio, ¿no? A veces yo cuando estaba estudiando, y pues yo iluminaba con celofán y luces de Navidad, que hasta ahorita uso celofán porque el celofán nunca me ha quedado mal, pero yo decía, ok, quisiera como que este lugar se viera así, pero pues no hay varo, estamos estudiando. Entonces dije, bueno, según yo recuerdo la reflexión de la luz, o la reflexión, vamos y ponemos esta luz, le ponemos este filtro, nos puede pintar todo el espacio, ¿no? Así. Entonces era cuestión de ir viendo cómo estudiar la luz, o sea, cómo la luz también puede cambiar un espacio, y entonces adentrarme en la cuestión, bueno, el color también dice muchas cosas, ¿no? Fotógrafas como Paola Dávila, que siempre trabajan como desde este mundo interno, ¿no? De la cuestión, trabaja mucho también con la cosa de la casa, ¿no? ¿Qué significa la casa? Y también pone como estos elementos naturales en estos espacios familiares, y ese trabajo me encanta. No, o sea, referencias tengo un montón, pero siempre como que busco conectarme con lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Pero yo creo que también en un punto conviene también alejarse, ¿no? Y buscar referencias de cosas que son como completamente lo opuesto. Claro, sí. Pero bueno, hasta ahorita sí son como esos, los artistas que trabajan con luces, con montajes y con mundos internos, son las cosas que me han marcado. Y justo Paola Dávila nos dijo una vez en una clase que siempre era bueno tener como a la mano tus referencias, porque cuando estás solo y estás como en tu proceso, siempre tienes que recurrir a tus autores para hablar con ellos, ¿no? Para consultarles. Te sientes perdido, habla con tus referentes, habla con tus autores, habla con tus artistas, y sí es justo lo que hago. A veces no sé
cómo corregir una escena que no me gusta, o hay algo que no me cuadra, o simplemente no puedo escribir lo que quiero. Entonces digo, bueno, voy a consultar con este escritor, con este, y voy a ver la película y encontrar las respuestas, ¿no? Y siempre funciona también. Ok. Voy a regresar a la pregunta que te iba a hacer hace ratito, porque ahorita me gusta en lo que estamos metiendo, pero quiero retomar la que te iba a hacer antes. Cuando hablabas sobre esta cuestión de la construcción del laberinto y toda esta parte, y creo que es inevitable aquí atrás de producción, de seguro ya lo estaba sabiendo que me iba a ir por esta línea. Por ejemplo, esta parte espiritual, porque yo creo que la parte lo siento, producción, esa parte espiritual aquí somos en 65 milímetros súper abiertos y queremos conocer lo que nos diga el invitado. Así que ahí te va. Una vez dijiste en la entrevista que, y lo anoté literalmente, bueno, tal vez textualmente no logré anotarlo, pero sí más o menos en lo que quisiste decir, entendía yo que muchas veces nosotros como personas tenemos formas de celebrar la vida, el amor, la muerte, por ejemplo, ¿no? La vida, hablando tal vez de un cumpleaños. Cuando se habla, por ejemplo, del amor, una boda, de la muerte, un funeral y todo. Tú decías en una parte de tu entrevista que de cierta manera son estas formas que en un primer momento desde nacimiento son aterrizadas en nosotros y de alguna manera como que abrirse un poquito y salirse de esa línea para adentrarse más en profundidad en a lo que quieres conocer o llegar. ¿Cómo has manejado esa línea en esta cuestión espiritual dentro de tu proceso artístico y creativo? ¿Tomas referencia de, no sé, inspiración de alguna religión o de plano no? ¿O cómo manejas esta línea espiritual religiosa, si es que la hay? Y si no, ¿cómo es? O sea, ¿de dónde adquieres como que esta energía, por así decirlo? Yo creo que es algo que justamente empecé a plantear en mi trabajo, en ese proyecto específico de la trayectoria de la melancolía, porque yo quería hablar del duelo, de mi duelo, pero yo no quería ponerme frente a la cámara y como dar mi testimonio como sobreviviente de violencia, o yo no quería como relatar un diario, yo quería más bien como hacer como una reinterpretación de todo lo que había pasado, y yo quería hablar justamente de lo que yo había sentido, como quizá hasta cierto punto de una forma abstracta. Y entonces dije, ok, ¿de qué forma puedo yo plantear el duelo sin necesidad de evocar esta cosa traumática y dolorosa? No para negarla, sino como para saber qué había después de eso, ¿no? Y entonces dije, ok, yo creo que me acordé de esta cosa de la psicomagia, que son como estos actos simbólicos que como que ayudan como a liberar. Psicomagia. La psicomagia de Jodorowsky. Entonces dije, bueno, una pieza, una obra de arte puede ser un acto psicomágico, entonces dije, ok, y si planteo una obra como mi propio duelo, y decir, ok, voy a hacer esta pieza de video para relatar mi duelo, mientras yo elaboro mi duelo, pero lo vamos a hacer de esta forma ritual, o sea, como si cuando... y esta es una cosa que mi mamá siempre me ha dicho, porque mi mamá es tanatóloga, que son los como terapeutas que son específicos para tratar las cosas del duelo, y lo que mi mamá siempre me decía es como, escribe una carta con lo que sientes y quémala, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué no hacer de una pieza esta carta que se quema, pero una cosa más grande, ¿no? Y yo como vivir el proceso y aparte ir creando la obra al mismo tiempo. Nunca me imaginé en lo que me estaba metiendo, te lo digo ahora que ya lo terminé. Pero entonces dije, bueno, si hago esta cosa de este acto simbólico, entonces yo creo que puede ser toda esta puede ser un proceso ritual muy, muy importante, porque al final el duelo o los procesos de donde pasas como estas cosas traumáticas y dolorosas de tu vida, siempre encuentras como la luz al final del túnel cuando logras como reconectarte contigo mismo, ¿no? Entonces yo también
empecé como a investigar la cuestión de la ritualidad, ¿no? De cómo a veces la limpia, la cura de espanto, todas estas cosas son un poco para rescatar tu alma, ¿no? Cuando vives un proceso así, una enfermedad, entonces estos actos rituales se tratan de eso, rescatar tu alma para reconectarla con tu espíritu y puedas seguir adelante. Entonces dije, bueno, quiero hacer una pieza que hable precisamente de eso, mientras yo busco por rescatar mi alma, ¿no? También en la misma obra. Pero sí es algo que no me planteé hasta ese momento, pero porque también yo siempre hablo de la obra como un ente que está ahí, porque pues, la obra lo pedía, la obra de cierta forma lo requería, porque cuando yo empiezo a trabajar esa pieza, sí sentía como que tenía como vida propia, ¿no? Yo quería incluso grabarla y hacerla pues aquí en Tuxtla, de donde soy, y se complicaba, y al final terminé grabándolo en el lugar donde donde pasé esa experiencia, y me topé con muchas personas también, volví a reencontrarme con muchas personas que tenían que ver con ese momento de mi vida. Entonces para mí como que la misma obra, como yo lo veo como que al hacer tan consciente tu proceso y darle este sentido, entonces no sé, todo el proceso, todo ese año que estuve trabajando esta pieza se llenó de coincidencias extrañas alrededor, y dije, creo que eso es precisamente para esto, para que yo pueda cerrar esta parte, para que yo pueda sanar, y así, y hasta ahorita, ¿no? Entonces es algo que definitivamente nunca me esperé con la pieza, pero yo creo que todos tenemos como estos pequeños procesos, estos guiños rituales que hacemos siempre, ¿no? Desde que pueda ser supersticioso o no, pero yo creo que la vida también se trata de eso, nosotros nos movemos siempre como en este universo simbólico, ¿no? Hay muchas cosas que realmente que hacemos o de la forma con la que convivimos con otros, que no tienen nada que ver con la lógica y más si nos dedicamos a esto. Entonces yo creo que la vida misma está llena de estos guiños rituales y simbólicos. Ok, muy bien. Los ojos detrás de producción. Ahora sí, regresando a esta parte de... Tienes una foto en Facebook, seguramente es un pie, pero me llamó la atención el pie de foto. A lo mejor no le pensaste mucho y le pusiste nada más, pero dice, tuve una foto como si fuera un artista conceptual. Como tal artista conceptual, ¿cómo le define? Perdona mi ignorancia. O sea, artista conceptual, ¿qué sería? Como una persona que, sí, literalmente se maneja por puro concepto en su obra y que esto simboliza esto y ya lo explica. ¿Eso sería un artista conceptual o no? Pues ¿Cómo es la definición de artista conceptual? Yo creo que básicamente es eso. Sí, ok. Pero no me quiero meter en problemas con la banda. Sí, porque te vaya a decir, no es. Pero bueno, o sea, yo en la carrera siempre estaba como peleada un poco con la idea del arte conceptual, porque justamente tenía como esa experiencia o tenía esta noción de que eran cosas que la banda solo se preocupaba por poner algo ahí medio hecho. Eso iba. Y hacían un discurso alrededor, y entonces esta cosa de que vale más el discurso que la obra, de repente te topas con obras que sí dices, están abusando, ¿no? Están abusando del término. Exacto. Pero pues no, tampoco me voy a poner a decir nada. Pero yo mientras estudiaba como que me peleaba mucho con esa idea, y yo siempre decía, no, yo no quiero ser artista como de galería de museos, y ven lo que están haciendo. Y ya después cuando hice La sonrisa de Júpiter, sí, por ahí hubo unas reseñas y cosas, y sí definían mi obra como obra conceptual, y yo me convertí en lo que quiero construir. Entonces realmente yo creo que tiene que ver con no sé, o sea, para mí, o sea, las veces que se han referido a mi obra como obra conceptual, yo creo que tiene que ver porque yo hago muchísima investigación visual y teórica alrededor de mi pieza. O sea, si tú ves un video retrato o algo así, no es porque está bonito acá, sino que tiene todo un estudio y tiene todo mi rollo de la memoria y el símbolo y la poesía. Pero yo tampoco busco explicarlo, ¿sabes? A mí me gusta
que dentro de estos universos, precisamente construyo como estos universos fantásticos y oníricos, porque me gusta tener como cierta ambigüedad en la imagen, porque yo siento que es esa misma ambigüedad la que hace que el espectador como que se cuestione o se pregunte, o por lo menos que se detenga un rato a ver qué está pasando en la imagen. Me gusta mucho como provocar ese misterio y también ver cómo la gente reacciona. Entonces, realmente, o sea, yo nunca, o las pocas veces que también como que he expuesto el trabajo y todo, tampoco es como que me siente ahí, tenga el panfleto de todo lo que significa, ¿no? Simplemente, eso lo digo cuando alguien me entrevista o algo así y ya, pero cuando está la obra ahí yo prefiero que te preguntes como qué está pasando en esa imagen y que hable por sí sola, porque yo sí soy muy de la idea de que como artista, como creadora, lo único que te pertenece es tu proceso creativo. Claro. Una vez que la obra está terminada y está allá afuera, la obra es del público y la van a interpretar y la van a apropiar, ¿no? Como ellos quieran. Y lo único que es enteramente mío es mi proceso. Entonces, una vez que la obra está afuera, ya. Y yo trato de ver mi proceso, mi obra así, como me siento como este filtro a veces, un poco, ¿no? Porque de repente hago estas conexiones de cosas o imágenes, de cosas que simplemente aparecen en mi mente. Entonces, muchas de las imágenes que están en la trayectoria de la melancolía son imágenes que de repente me vinieron a la mente mientras yo veía, justamente el año pasado en la cuarentena, mientras yo estaba como en la 15 temporada de Grey's Anatomy, ¿no? O sea, yo estaba como tratando de desconectarme y de repente aparecen como estas cosas y entonces ya luego voy uniendo los puntos. Entonces yo hasta eso ni siquiera me siento a veces del todo como dueña de lo que hago. A veces simplemente me siento como este canal y a veces como esto que pasó en la trayectoria, ya que estoy trabajando la pieza como que de repente decide con quién y dónde, ¿no? Y cómo. Y yo nada más digo, bueno, ok, vamos a hacerlo así, ¿no? Pero sí, para mí prefiero esta ambigüedad, estas cosas, porque a veces las mismas imágenes que yo tengo, que pongo ahí, ni siquiera yo sé de dónde vienen, ¿no? Solamente están ahí. Y cacho mucho lo que dices y te sigo porque igual, o sea, a mí me ha pasado, mira, yo tengo y siempre lo menciono, no sé por qué tiene amiga aquí, que siempre lo menciono en el podcast, es un gran amigo mío, y por ejemplo, a veces a mí me toca platicar con él, él es músico, él es cantautor, y él desde su área artística, que es la música, muchas veces me cuenta, ¿no? El trasfondo que hay detrás de cada canción que él hace, ¿no? Y él me ha platicado, ¿no? Eso es algo que él no comparte con su público como tal. O sea, él hace sus rolas, las expone y que el mundo las consuma y ya, ¿no? Pero creo que solo él lo hace con las personas así muy cercanas que les explica, ¿no? Y a veces me explicaba, ¿no? Que mira, esto significa, ¿no? Esta parte, puse esta parte por esta persona, por este momento, por esta situación, ¿no? Y lo platica muy bonito y digo, oye, está muy chingón, ¿no? Está muy bonito. Pero, te preguntaba esta parte del registro conceptual porque como tú mencionaste, me ha tocado, no voy a quemar a mis amigos que también se dedican a la parte artística, pero que yo en lo personal, y a ellos se los he compartido, ¿no? O sea, porque les tengo la confianza, digo, ay, no, en serio lo tenías ya pensado todo eso. Y es esta parte de tú qué opinabas, que aceptarías si te lo quieres reservar para no tener problemas con tus amigos artistas. Pero sí me ha tocado ver cómo hacerme esta pregunta, si se está abusando en cierta medida de esta parte del arte conceptual, ¿no? O sea, se ha hecho mucha tendencia hoy en día en redes sociales de los artistas que dicen, no, pues es que esto sí lo pensé desde un inicio y o ya sea que algo muy extravagante que le da una gran explicación o todo lo opuesto, ¿no? Algo aparentemente muy sencillo que cualquiera pudo haber hecho, pero le dan una gran explicación y dicen, por eso ya es arte. ¿Te gustaría dar tu opinión acerca de eso? Sí, pues yo creo que tampoco me asusta. Okay. ¿Qué opinas de la estatua esa invisible que se ve? Por ejemplo, ese es un buen ejemplo. ¿Qué opinas de eso? O sea, igual no se escuchó desde hace producción, pero nos decían sobre esto, de la estatua invisible. Es que yo creo que en el mundo del arte hay de todo, hay absolutamente de todo. Y yo creo que este tipo de cosas, este tipo de obras, pues sí, o sea, no tienen defensa. O sea, porque esta persona lo vendió por cuántos millones. Yo creo que más bien ya... Creo que por $100,000. $100,000 una estatua invisible y lo compraron. Yo creo que ahí más bien ya tiene que ver, más bien no tiene nada que ver con el arte,
Yo creo que ahí ya es un entorno y un mercado sumamente corrupto por otros motivos y agencias que no tienen absolutamente nada que ver con el arte, ¿no? Y sí, o sea, sí, da coraje. Sí, creo que no hay de otra, más que se la jalaron en ese, ¿no? O sea... Pero al final, o sea, hay de todo. Sí, claro. Hay de todo, sí. y yo creo que lo único que podemos hacer como espectadores, sobre todo, es tratar de poner atención, ¿no? A lo que consumimos, a lo que vemos, y como creadores simplemente no dejar de trabajar, ¿no? Hay algo que acabas de decir respecto a los espectadores, o sea, porque una cosa es el artista, ¿no? Que como tal hace la obra, la expone y todo, pero ahorita que dices de los espectadores, ¿tú crees que como espectador tendría que, en cierta medida a veces, es pregunta, o sea, literalmente lo que tú consideres, educar al mismo artista? Porque como este caso de esta persona que hice una obra invisible, ¿no? Y la vendí por $100,000, ¿no? Y ahí entra la parte del público, de aplaudir o no eso. O sea, ¿crees que como público, como personas que ven las obras, está de cierta medida también la parte del criterio de las personas, decir, a ver, ¿verdaderamente te la estás jalando con esto? O bueno, ok, sí te lo aplaudo y sí es arte. ¿Crees que como público también tendría que educarse al mismo artista? ¿O no? O sea, que el público... Que el mismo, o sea, porque al final de cuentas quien consume al artista, pues así es el público. O sea, el artista, claro, crea, y como tú dijiste, tu proceso creativo es lo tuyo, pero tu obra ya termina siendo del público, ¿no? Y también entra de cierta parte el público mismo que va a decirte, sí, o sea, sí tiene una influencia sobre el artista de decir, a ver si te la estás mamando con tus obras o no, o sea, verdaderamente, o si te lo aplaudes, arte. ¿Crees que como público también tendría que educar al mismo artista o no? Es que yo creo que es una cosa muy compleja también, porque ese tipo de obras no están hechas para el público en general. O sea, empecemos por ahí, o sea, se mueven en círculos tal vez muy cerrados, tipo que no tienen nada que ver con hacer obras como realmente para el público, para la gente, o sea, empecemos por ahí, ¿no? Y yo por eso te digo que eso tienen que ver quizás con sistemas ya tal vez muy corruptos, muy... Que no tienen ya mucho que ver con el hacer arte en sí, sino más bien vender algo. O sea, y quién sabe, o sea, desconozco también el autor de esa obra y su onda. Puede que tenga un discurso que te llegue a convencer, o sea, no sabemos tampoco. Puede ser. Pero sí, yo lo único que puedo decir de eso es que, o sea, sí, no creo que esos tipos de obras estén pensados para el público, estén pensados para la gente, y sobre todo no están para empezar, ni siquiera están en espacios o en circuitos donde tengamos tan fácil acceso para ir, verlos y discutir y convivir con el autor o cosas, o sea, entonces realmente no, creo que es casi como un asunto en el que a propósito nos quieren como mantener como algo ajeno, ¿no? Ok, muy bien. Y ahora hablabas un poquito en una entrevista sobre los bloqueos creativos. Por ejemplo, supongo que sí, como todo artista te ha llegado un momento que tal vez te bloqueas, ¿no? O sea, que, chale, ¿y ahora qué? ¿Cómo le hago, no? ¿Cómo continúo esta parte? ¿Cómo manejas los bloqueos creativos? Bueno, yo sufría muchísimo de largos periodos de bloqueo creativo. No fue hasta que tuve la oportunidad de estar en una residencia de guión femenina que justamente nos plantearon la idea de que si el bloqueo creativo realmente era un bloqueo o era una cuestión de autocensura, ¿no? Que quizás también, no sé si fue ahí o lo leí en algún lado, pero sí recuerdo esta parte de que el bloqueo creativo no es más que falta de autoconocimiento. Entonces yo creo que estos periodos, porque también se pueden traducir a la vida, o sea, en la vida hay muchos momentos donde nos hemos sentido un poco estancados y perdidos, y yo creo que de la misma forma que se traslada a la cuestión del arte, del proceso de crear, tienen que ver con tu mismo, no sé, cuerpo, espíritu, diciéndote detente y mira un poco hacia adentro y qué está pasando realmente, ¿no? Y en mi caso yo, en este proyecto de la trayectoria, sí, o sea, sufrí un bloqueo, creo que como de los más largos que he tenido, de que de plano, o sea, no podía sentarme frente al papel ni nada, y intentaba y me iba, o sea, una cosa horrible. Y fue hasta que entré a esta residencia, o sea, justamente entré a esa residencia de guión porque dije, tengo que escribir ya.
y me hablaron de esto, sobre todo porque como éramos muchas mujeres, entonces no era la única que estaba hablando de un proyecto que tenía que ver con una experiencia de violencia. Sí, claro. Entonces, lo que platicamos ahí fue que nosotras a veces nos vemos como víctimas y eso nos hace sentir vulnerables y nos hace sentir incluso vergüenza. Claro. Y porque todavía es muy difícil no hablar de violencia, y cuando se sufre violencia usualmente eres juzgado, y ¿por qué no te diste cuenta antes? Y ¿qué haces así? Entonces, toda esta cuestión, me di cuenta que es lo que estaba evitando que yo escribiera, como esta tensión de no querer contar mi historia para que no supieran que fuera yo y no me señalaran de a Andrea le pasó esto, ¿no? Sí, claro. O Andrea no se defendió, no sé qué, ¿no? Cuando muchas veces ni siquiera es tu culpa, ¿no? Yo decía justo en esa entrevista que las que hemos sufrido violencia y seguimos vivos todavía para contarlo, no somos ninguna víctimas, somos sobrevivientes, ¿no? Entonces yo creo que más bien el bloqueo se trata de eso, como de esta necesidad de detenerte y ver qué es eso que te está haciendo que no cuentes tu historia o lo que estás haciendo. Y muchas veces dentro del proceso creativo también es bien importante como dejar respirar la obra, alejarte un poco, sobre todo si haces como cosas así autorreferenciales y eso, y siempre como estar acompañado, ¿no? O sea, hacer arte no siempre es fácil, ¿no? No siempre es cómodo, pero siempre es necesario, ¿no? Ok. Hasta ahorita que mencionaste también sobre la parte de la censura, nuestro querido y hermoso país México, que es un lugar rico en cultura, o sea, en tradiciones y en muchas cosas. Sin embargo, pues también uno de los lugares donde menos apoyo se le da a la cuestión artística. O sea, y estoy seguro que una persona como tú que está muy metida en este ámbito lo habrá visto, ¿no? Que es a veces difícil encontrar como tal el apoyo y el empuje a algo que, como decía Carla Souza en una plática que dio una TED Talk, que muchas personas creen que el arte no es digna de nuestro financiamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo desde tu trinchera, cómo ves este choque cultural de México en comparación con los países que has visitado? Porque un pajarito me dijo que has visitado otros países, ¿no? Entre ellos Argentina y Uruguay. Sí. O sea, el contraste cultural, por ejemplo, hablando de esta parte artística, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido este choque cultural y artístico? Bueno, yo creo que solo puedo hablar en comparación a Argentina, que es donde viví más tiempo. ¿Cuánto tiempo viviste ahí? Como 6 meses aproximadamente. Entonces, yo lo que sí noté es que hay como mucha más... hay como muchísima variedad y cosas que hacer, ¿no? Frente al arte. Yo recuerdo que los cursos de verano de los centros culturales, que eran así como del gobierno y así, tenían ofertas educativas y culturales como bien amplias, ¿no? O sea, ya no era tu introducción a la pintura o para niños y teatro, o sea, habían como temas un poco más densos, incluso habían círculos de lectura sobre obras súper en específico, y vamos a hacer el taller para leer a Dostoyevsky, cosas así, o sea, eran cosas ya muy pesadas y amplias, claro. Y había muchísima variedad. Y lo que me habían contado es que pues Argentina tiene esta historia, ¿no? de una como democracia muy reciente, una situación política muy convulsionada. Entonces, a mí me contaban historias de que en estos periodos donde los militares no ocupan el poder y pasan todas estas cosas, los recintos culturales y esos empiezan a ser prohibidos, ilegales. Entonces es la misma gente que los defendía y que que por mucho tiempo la cuestión del arte y la cultura eran cosas que se tenían que hacer por debajo del agua. Entonces todos los recintos culturales eran clandestinos. O sea, imagínate eso, ¿no? O sea, sí, claro. Y o sea, no estamos tan malos. Eso no pasó hace
hace 100 años, ¿no? Estamos hablando aquí, creo que quizá yo estaba niña todavía, ¿no? Sí, Cuando eso pasó, sucediendo. no sé. Ajá. Entonces, la gente sí, yo veía como muy aferrada, ¿no? A tener estos espacios. Y se nota, o sea, se ve, o sea, nada más la oferta que tenía, o sea, se veía que... Y había, o sea, de siempre, o sea, siempre yo veía cosas que hacer, cosas en donde tú podías llegar a aprender estos temas bien específicos de cualquier rama, de danza, Sí. de literatura, y había un movimiento muy fuerte de eso. Yo recuerdo que era muy común, bueno, yo en ese momento estudiaba escritura creativa, Ajá. y mi profesor siempre de repente nos invitaba, ¿no? A los slams poéticos que eran en el antro, ¿no? Y a mí se me hacía como muy curioso, ¿cómo es posible, no? O sea, vas a un antro, Sí. pero esta noche va a haber slam poético, ¿no? Es Órale. como es una O sea, cosa- órale, sí, ya. o sea, las fiestas y eso, había fiestas, pero habían sus momentos para que la banda leyera poesía o así. No mames, y eso ¿neta? era como muy común, ¿no? Eso, o sea, a mí solo me pasaba pues con la misma banda que estudiaba artes, ¿no? Ajá, Con los claro. conocidos, pero ya es como una cosa mucho más general, ¿no? Más Wow. amplia, ¿no? No es allá, yo creo que no es de unos cuantos o de los que les gusta, sino y eso se me hacía muy chido, pero yo dije, ok, tiene sentido que después de Ajá. haber como vivido en la clandestinidad Sí. y dije, bueno, o sea, que realmente me pongo a pensar, tendría que pasar eso en México para que digamos, ok, esto sí sí sirve, ¿no? Sí funciona, claro. sí nos sirve de algo. Sí, claro. Una vez vi una película, ya no me acuerdo cuál fue, pero bueno, era sobre la Segunda Guerra Mundial y estaba enfocada en Polonia. Y pues igual, o sea, toda la cuestión de artística, pues por la cuestión de los nazis se eliminaba, ¿no? Y sí, o sea, me recuerda mucho esa parte de la película que clandestinamente, ¿no? En sótanos se hacía teatro, se declamaba poesía, ¿no? Y toda esta parte. Y ahorita me sorprende mucho que hiciese ir a un antro y que haya un espacio para leer poesía. O sea, digo yo, qué chido por ellos, ¿no? Por eso, y al mismo tiempo dije, qué cagadito que aquí en México con trabajo y ves estos espacios, ¿no? Para poder tener conocimiento y compartir sobre todo, ¿no? Y ¿cómo lo ves? ¿Estamos muy alejados de que suceda? Así siendo muy realista desde tu México. Sí, yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí. Tristemente. Pues, y hablando de eso, tú acabas de hacer un taller hace poco para niños. Ah, sí. Para, ¿qué fue? Escritura artística, ¿no? Creativa. Para niñas y niños, ¿no? O sea, hablando de esta parte de que, bueno, que no hay esos espacios, pero tú estás haciendo un cierto espacio. Platica un poquito sobre este proyecto. Sí, bueno, pues el taller se llama Poesía para Curiosos. Ajá, pues Porque justamente quería eso, ¿no? Como... y eso es algo que heredé de mi tiempo viviendo en Argentina, Okay. que cambió la forma en la que yo como abordé la escritura, ¿no? Y entonces quise retomar como un poco lo que yo había aprendido, que eran estos, cómo aprender, bueno, no aprender a escribir, pero como aprender a desarrollar historias, Sí. poemas a través del juego y el azar, ¿no? Sí. De una forma que no se sienta como que estás escribiendo como tal, porque yo creo que sobre todo para los niños, la cuestión de escribir o leer Ajá. es una cosa que asociamos a la escuela, ¿no? Y a una tarea y a una cosa que hay que hacer, pero no, nunca creo que lo vemos como una cosa de, mira, podemos jugar a hacer un cuento, ¿no? Claro. Puede ser divertido crear un Claro. poema, ¿no? Entonces yo quería como adaptar ejercicios y ver la forma de que fueran como algo entretenido para hacer, ¿no? Sí. Vamos a jugar a inventar un monstruo, ¿no? De qué se trata hacer escenarios, ¿no? Y así como darles herramientas para que pudieran crear personajes, pudieran aprender a hacer escenarios, a escribir poesía, pero a partir de puros juegos, ¿no? Y puros, inventa tu criatura, inventa estas cosas, ¿no? Sí, claro. Y a mí son ejercicios que me gustan muchísimo porque también yo aprendí de cierta forma, o bueno, más bien encontré yo creo que mi voz en la escritura a partir de trabajar así, ¿no? Porque muchas veces también, incluso cuando o sea, ya siendo mayor, siempre enfrentarse a la hoja en blanco es sumamente difícil. Sí. Entonces, este tipo de ejercicios te ayudan un poco como a liberar la pluma y agarrar como cierta confianza, ¿no? Sí, Al momento de escribir, y es algo que a mí me apasiona mucho
una de las cosas que realmente me gusta hacer es como no enseñar a escribir como tal, pero enseñar a escritura creativa. Claro. Me gusta muchísimo y también la cuestión de crear universos de la nada y jugar, o sea, la fantasía y la ciencia ficción son cosas que, bueno, que yo heredé también de mi padre, ¿no? Yo creo que definitivamente no haría lo que hago ahora si no fuera por las cosas que mi papá inconscientemente me inculcó, ¿no? Muchas de las cosas que yo hago de estos mundos fantásticos tienen que ver con las historias que mi papá me contaba de niña, con las novelas que me compraba, los cuentos, entonces todo eso. Y creo que mi papá solo quería compartir su gusto y amor por los libros. Y él no se da cuenta quizá, pero me ayudó a definir todo mi estilo y encontrar mi voz, ¿no? Entonces para mí como hacer estos ejercicios y enseñarles a los niños como a crear historias, y eso es un poco como continuar un poco ese legado, ¿no? De transmitir el amor por las historias. Curiosamente, Carla Sousa menciona exactamente lo que acabas de decir, las historias de mi papá. Así lo dice literalmente su TED Talk, a raíz de las historias de su papá que le contaba. Y también esta parte que mencionas, no sé cómo menciona Roberto cuando dice pasar del cero a la... ¿Cómo es? La frase que dice Roberto de cómo empezar a escribir, pasar del cero, desde la nada al cero. Bueno, un cuate, ¿no? Que habla sobre esta parte de cómo empezar a escribir una historia. O sea, lo más difícil es eso, empezarla, pues. O sea, cómo empiezo a crear este universo, cómo empiezo a crear esto que quiero contar, ¿no? A la gente, ¿no? Y creo que en este caso pues era para niños de edad de 8 a 9, 10 años, ¿no? Entonces yo el otro día platicando con un primo le decía, bueno, o sea, aquí estoy quemando a mis papás, ¿no? Pero no, o sea, mis papás siempre me inculcaron mucho la parte de sí, estar metido en muchas cosas artísticas. Sin embargo, igual y tanto yo uno de niño, tal vez no le dé la importancia como sea, pero creo que cuando inicias a una temprana edad de inculcar esta parte es punto clave para que el día de mañana pues México vaya por un mejor rumbo tal vez en esta cuestión de darle la importancia al arte. Creo que una frase igual en una película que yo veía, o sea, si quieres matar a un país, pues quítale su cultura, ¿no? Quítale su arte y ya con eso ya lo mataste, ¿no? Entonces, porque es de donde vienen los cimientos, de donde viene gran parte de la columna vertebral de una sociedad, de un país, porque es parte de donde está tu historia, tu cultura, ¿no? Entonces, como que darle esta importancia desde a edades muy tempranas, creo que es lo chingón. Y ojalá, la neta, haya más personas como tú que dan estos espacios, ¿no? Porque sí se necesitan bastante. Y una de las cositas ya para más o menos ir cerrando, esta es una pregunta tal vez un poquito controversial, siéntete en toda la libertad de dar tu respuesta como tú la quieras dar, pero a mí me pasó algo ahorita que mencionabas que estuviste metida en varios reconocimientos y todo esto. Hace como ¿qué será? Como un mes y medio tal vez, me fui a inscribir al Premio de la Juventud de aquí de Tuxtla, ¿no? Ya no recuerdo si era, creo que era el estatal. Sí, era el estatal. Y estaba yo sentado, esperando pues ahí que te recibieran tus papeles, y pues lo que se califica ahí es trayectoria, ¿no? O sea, ¿qué has hecho? En los distintos ámbitos. Yo me metí en la parte ambiental, porque yo ando muy metido, bueno, al menos he estado más metido yo creo en mi vida en la cuestión ambiental. Entonces estaba yo sentado, estaba con mis papeles y todo, y escuchaba más o menos a las personas que estaban ahí diciendo, entre ellos platicando, ¿no? Que tú ¿en qué te metiste? No, yo me metí en artes, ¿no? Yo me metí en cultura, en promoción de la cultura y todo eso, ¿no? Entonces, estando ahí, me di cuenta que digo, o sea, se premia, ¿no? La trayectoria y todo, pero dije yo, como que ya viéndolo por otro lado, dije, entonces aquí se va a premiar al que haya aportado más al mundo, al que haya hecho más cosas por las personas, ¿no? O sea, el que tenga, y pruebas de ello, o sea, porque puedo llegar y decir, no, pues yo hice esto en tal pueblito, a ver la prueba, no, pues no la tengo, no, pues entonces no vale, ¿no? Y justamente eso lo mencionó una chica que estaba ahí sentada, que ella se metió en la parte justamente social, y artes y social, no me acuerdo cómo se llama la categoría, pero tiene que ver con el arte y cultura. Y decía, no, pues le decía a otro compañero, no, pues es que yo me acuerdo que fui a Berriozábal a trabajar con niños en una escuela, pero no tengo pruebas de ello, dice, o sea, no tengo ni cómo comprobarles que hice eso, ¿no? Entonces ya después dije yo, o sea, entonces esta competencia en sí, así que digamos muy pura, no la estoy viendo ya muy pura, porque estamos entonces viendo, o sea, quién ha hecho más, ¿no? Entonces cuando se menciona una persona con
pues he estado metido en tales concursos, he tenido tantos reconocimientos. ¿Tú qué consideras? ¿Importa mucho el papelito? ¿Importa mucho la cuestión de ir acumulando currículum de mi área, a lo que yo me dedico? Porque seamos muy honestos, seamos muy realistas. Algo que también es cierto es de que en este país, y no solo en este país, en muchos lados, verdaderamente al final de cuentas el papel no siempre viene importando, viene siendo lo de menos. Aquí basta con que tengas una muy buena palanca y pasas por encima de aquella persona que estudió miles de cosas y estuvo metida en miles de diplomados, y basta con tener buena palanca, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves esta parte? O sea, ¿verdaderamente importa el papelito? ¿Importa tener una gran acumulación de cosas? Yo creo que hay que tener muy claro por qué y para qué hacemos las cosas, ¿no? Obviamente que si tu tirada es por ejemplo, este premio, ¿no? Pues sabes que te tienes que como que alinear también a ese tipo de estructura, es básicamente como una especie de burocracia, ¿no? Tienes que entregar papeles. Lo mismo me pasa, por ejemplo, las convocatorias y todo depende de qué es lo que tú quieras, ¿no? Sí. Porque realmente, o sea, para tu trabajo, para lo que haces, no necesitas realmente un premio detrás, o incluso para la carrera, ¿no? El clásico, la tesis, ¿para qué, no? Entonces, ¿el premio para qué? O sea, no vas a dejar de hacer lo tuyo, claro. No vas a dejar de crear o de hacer las cosas, es más bien, ¿realmente para qué lo quieres, no? O sea, realmente, si realmente es lo que quieres aspirar a ciertas cosas, entonces tienes que saber que para ello, o sea, tienes que meterte en una cosa administrativa que puede ser muy frustrante y ya. Pero independientemente de eso, si no obtienes el premio, si no obtienes la beca, si no tienes el estímulo, lo importante es crear, lo importante es hacer lo que tú crees que para ti es importante, ¿no? Okay. Y que ningún premio, ningún concurso te va a decir que no. O sea, por ejemplo, la tesis, o sea, para mí significó mucho porque era algo que yo sabía que quería hacer. Okay. Y yo no sabía dónde me iba a llevar, pero yo lo quería hacer por mí. Y porque ahí encontré muchas cosas y porque era un trabajo que para mí significaba algo y yo quería compartir lo que yo había descubierto, ¿no? Okay. Porque sabía que tal vez le podía ayudar a alguien más, ¿no? Okay. Y bueno, eso me fue llevando por otros caminos, pero quizá porque yo tenía bien claro que era el medio, ¿no? Para yo compartir lo que yo pensaba, lo que yo sentía y lo que yo hacía. Pero si yo no hubiera hecho una tesis, si yo no hubiera concursado, yo no hubiera dejado de crear, ¿no? Yo hubiera seguido haciendo las mismas cosas. Es más bien, realmente, ¿por qué hacemos y por qué perseguimos los aparentemente logros que queremos o que nos dicen que tenemos que tener, ¿no? O sea, lo importante es seguir haciendo, ¿no? Y no dejar de insistir en que, bueno, podemos estar haciendo un pequeño cursito de un taller de escritura o esta cosa, pero si para nosotros significa algo y vemos que podemos conmover a alguien y podemos mover conciencias a cualquier nivel y podemos rodearnos de gente que nos ayuden a materializar ciertas cosas, eso es lo importante y al final los premios, los estímulos que, ¿no? Y me voy a dar el atrevimiento de insistir en esta parte, por ejemplo, creo que lo que sí me queda muy claro es, por ejemplo, lo que decías, crear estos espacios, porque yo también he estado creando bastantes espacios que ni un reconocimiento recibido por ello y no lo estaba esperando, pero sé que al final de cuentas le ayudé a la persona que estuvo conmigo. Pero entonces, ¿tú crees que porque justamente ayer hablaba con Yavi de esta parte, o sea, porque yo le decía, verdaderamente los premios son importantes, decía, y ella me dice, pero a ver, es que tú estás criticando algo, pero tú no lo has ganado, y es fácil para ti decirlo porque no lo has ganado. Entonces, y tiene razón, o sea, tenía razón, o sea, yo no he ganado nada. En este caso, tú ya tuviste reconocimientos, ¿no? La persona verdaderamente, ¿será que sería fácil, sería feliz solo con puro crear sin recibir el reconocimiento? ¿O verdaderamente el ser humano sí quiere en alguna medida este reconocimiento o algún papel que diga, hiciste esto? Así como pellizcándole más, como adentro. Sí. Pues yo creo que sí, o sea, hasta cierto punto, o sea, somos seres humanos, yo creo que, pero siempre, porque yo creo que vamos a estar siempre atravesados por esa cuestión del ego, o sea, quieras o no,
el atreverse a competir por cualquier cosa y ganar, Sí, claro. siempre se va a sentir bien y a veces puede darte confianza para seguir adelante o a veces puede convertirte en una persona que, que ya solo esté buscando eso, ¿no? Exactamente. Es también como qué haces con lo que obtienes, con Claro. lo que tú luchas, o sea, y o sea, yo creo que a menos de que fueras un monje y de plano estuvieras siempre meditando en la cuestión Sí. del desapego y nada, Sí. yo creo que podría seguir creando y no me importa quién me vea. Probablemente. Pero pues no somos así, o sea, seamos Claro. honestos. Ujú. O sea, aunque sea que le enseñemos a nuestra mamá o al papá o a algún primo, decirle, oye, mira mi dibujito, que nada más qué bonito, Claro. y ya, pero, o sea, siempre vamos a necesitar hasta cierto punto cierto reconocimiento, Sí. pero también depende con qué motivación lo hagas, o sea, realmente quieres saber si tu trabajo es bueno o Ujú. funciona o estás transmitiendo lo que quieres, porque quieres sentir que tienes un propósito, que puedes alcanzar algo o simplemente porque es una cuestión meramente de ego Claro. y solo quiero... Y yo creo que por eso hay muchos artistas también Ujú. como haciendo obras como por los reconocimientos, Claro. o mucha gente que se mueve así, ¿no? Y no Sí. digo que esté mal, o sea, igual nadie puede voltear a ver tu trabajo. Puede cambiar batería. Ok. Y sí puede ser difícil también, ¿no? O sea, yo mucho tiempo, sobre todo cuando estaba en la universidad, yo creo que nadie daba un peso por mí. y me costó mucho trabajo encontrar lo que yo quería hacer y lo que yo quería transmitir. Y sí, me sentí como muy sola y muy ajena también a todo ese mundo. Y me cuestionaba un montón si realmente estaba yo aquí por algo o simplemente mejor Claro. me dedicaba a otra cosa. Entonces muchas veces, a veces los reconocimientos o los logros, por ejemplo, para mí significó el decir, ok, sí, voy por buen camino, creo que Ujú. puedo hacer cosas más grandes, y no por los logros, sino porque eso a veces te da la posibilidad de que tu obra pueda llegar a más gente, ¿no? Claro. Entonces, para mí, los logros, los premios, las becas son simplemente ese trampolín para que yo pueda tener más recursos y más Ajá. proyección de lo que hago, y no se quede solo como conmigo, ¿no? Ok. ¿Te gusta Mafalda? Me encanta. Me encanta Mafalda. ¿Por qué te pregunto esto? ¿Crees que tu obra en algún punto, o no sé, o bueno, a lo mejor no, ya lo estás haciendo, más bien ya lo estás haciendo, pero orillarla ya para regresarle, no regresarle, o como más que nada como aportarle al mundo, porque de por sí tú desde tu misma obra hablas sobre esta parte de violencia que sufren las personas, ¿no? Entonces, Ori, ¿crees que como artistas deberíamos en cierta medida orillarla también hacia esta parte de ayudar y aportar a las personas? ¿Por qué te preguntaba lo de Mafalda? Por ejemplo, yo Mafalda en un principio conocí Mafalda por mi mamá. A mi mamá le encanta Mafalda. Y yo en un principio leía las historietas o las películas, porque me llegó a comprar DVDs de Mafalda. Y esa era una caricatura muy divertida, pero al final de cuentas era una crítica social, ¿no? En muchas cosas que hacía y que hacía Kino. Y de alguna u otra forma, pues ahí estaba, ¿no? Como que esa crítica social latente siempre en su trabajo, ¿no? Entonces te pregunto, como artista, ¿crees que debemos regresarle algo a aportarle al mundo o simplemente dedicarte a tu arte ya? O sea, no tendrías por qué regresarle nada. ¿Tú cómo ves esa parte? Mira, qué interesante, porque yo recuerdo que un maestro una vez nos dijo, nos estaba dando justamente como un taller para aplicar al PECDA. Ok. Y decía, o sea, no me vengan con esas cosas de que voy a hacer una obra o no sé qué para hablar de no sé qué y ayudar a las comunidades de no sé qué, o ver esta otra razón de lucha social. O sea, ustedes son artistas, ustedes son las personas más inestables y menos apropiadas para andar luchando por alguna otra razón social. Okay. O sea, ustedes dedícanse a hacer lo que les gusta y lo que saben hacer y despreocúpense, porque realmente, o sea, y yo en cierta forma creo que sí tiene razón, porque pues si no fuéramos, no sé, abogados de derechos humanos o cosas así, yo creo que, y sí, hay mucha banda que también admiro mucho que hace cosas, ¿no? Y obra desde lo político y trabaja, ¿no?
el cine comunitario y todas estas cosas, y está muy chido, productos que tienen que ver con las colectividades y eso, ¿no? Y a veces yo me sentía mal y decía, justamente me preguntaba eso, y decía, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿a quién le interesa mi vida? O sea, ¿a quién le interesa mi dolor? Creo que debería estar como esa banda que está haciendo cosas con los niños o en las comunidades, pero simplemente no puedo, o sea, yo me lo he planteado y no he podido, y llegué a como entender y decir, ok, es que no es mi onda, no es mi fuerte, quizá yo encuentro respuestas y por este otro lado, y yo creo que no es, o sea, no está mal, pues, sí, o sea, esta cosa de mi trabajo, de mi proyecto, sobre todo este último que tiene que ver con la cuestión de cómo fue para mí vivir violencia, yo lo planteé como una forma también como para yo hablar por primera vez de eso. Y yo estaba realmente pensando en solo eso, en cómo sanar esa parte, cómo externarlo y cómo crear una obra al respecto que me ayudara a resolver esa parte. Y a raíz de esta entrevista que tú mencionas, que fue la primera vez que yo hablo como en voz alta de eso, yo me encontré con muchas personas, amigas, compañeras, que se sintieron como muy conmovidas y muy tocadas por lo que yo había dicho en mi proyecto, y también muchas otras que se acercaron también a compartirme sus vivencias de violencia. Entonces dije, bueno, es que al final yo creo que se trata de eso. O sea, yo no hice mi proyecto como para decir, ok, yo me las sé todas y voy a hablar de la violencia de género y voy a ponerme la bandera violeta y voy a defender ahora. Porque para empezar ni estoy en ese punto, apenas estoy lidiando con mi propio, que es difícil. Y yo no puedo abogar todavía, ¿no?, por otras historias de otras mujeres, y me encantaría, o sea, me encantaría en un punto poder llevar lo que yo hice en ese trabajo y poder hacer ese mismo trabajo con otras mujeres que también hayan vivido violencia, ¿no? Me encantaría, pero no es una cosa sencilla, no es una cosa que puedas despertar un día y ya me armé un taller y vamos o sea, para eso hay que tener también mucha responsabilidad. Y yo admiro muchísimo a las mujeres artistas y las que no son artistas, que están también son portavoces y que están luchando, ¿no?, para erradicar la violencia de género. Pero desde como mi trinchera, desde lo que yo hago, ahorita en este punto de mi vida, yo solo puedo hablar de mi experiencia, y he visto que el yo hablar de esto y al haber creado esa pieza, de cierta forma ha creado un espacio seguro para que otras mujeres también se sientan escuchadas, se sientan acompañadas. Y yo creo que al final el arte se trata de eso. O sea, mi intención nunca fue hacerlo, pero como que yo intuía que también podía pasar, ¿no? Sí, claro. Y al final se trata de solo eso. O sea, si pudiera yo también, ¿no? Me lanzo al ruedo, ¿no?, y hablar de la razón, de la lucha social y todo, pero no estoy en ese punto de mi vida, y no sé si realmente sea el trabajo que a mí me toque hacer, ¿no? Yo creo que lo que me ha funcionado y lo que me ha ayudado a conectar con muchísimas personas es de esta forma en la que trabajo, y las piezas de las formas en que las concibo y las creo, y a veces quizá eso puede ser mucho más significativo, ¿no? Para la vida de alguien. O sea, a mí me he topado desde que yo hice La Sonrisa de Júpiter, me pasaba algo bien curioso, que alguien veía como lo que estaba trabajando, leía mi proyecto y esta cuestión de la memoria y todo, y después, aunque yo no los conociera, me contaban algo como muy íntimo de sus vidas, y me pasaba siempre, y yo me quedaba así como, pero pues estamos hablando de mi tesis, ¿qué está pasando aquí? Entonces ahí fui como me fui dando cuenta que tú nunca sabes cómo va a conectar tu trabajo con las demás personas. Entonces lo único que yo puedo hacer, y lo que yo sí puedo asumir completa responsabilidad, es de ser brutalmente honesta, y auténtica con lo que siento y con lo que hago, y eso es lo que ha ayudado a muchas otras personas a conectarse, ¿no?, con lo que hago, y a tener un momento quizá de paz o de confianza o de abrir, y entonces para mí eso es, ¿no? Quizá no necesito hacer más, porque yo creo que simplemente no sabría cómo, ¿no? Quizá no
no es no es mi escenario, ¿no? Claro. Entonces, hasta este momento he trabajado bien desde lo íntimo y lo personal y Sí. asombrosa, o sea, para mi sorpresa también ha funcionado para conectar con la gente. Entonces, yo creo que seguiré también por ese camino. Claro, sí. Y ahorita nada más así como algo que también quisiera preguntarte así rápido, ahorita que me hablarás sobre esta responsabilidad que hay detrás de, ¿tú crees que se debe separar el arte del artista en todo momento o en ciertas cosas no? ¿A qué me refiero con esto? Una vez vi una escena en una película que hablaban y era una docente que preguntaba a sus alumnos, ¿se debe separar el arte del artista? Y ponía el ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, de Michael Jackson, ¿no? Ponía Michael Jackson, ¿no? Y o sea, sabemos que es un gran referente en la música, ¿no? Muy icónico, pero pues está esta otra parte de estos rumores que, bueno, yo la verdad no me he adentrado en esta información como tal, pero pues sí sé de esta información que se tiene, ¿no? De pues, probablemente abusó de niños, hizo todo esto. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Dejar de consumir su arte, en este caso su música, o no? O sea, Michael Jackson es uno y su arte es otro, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Se debe separar el arte del artista? ¿O estamos bien para separar el arte del artista? Qué complicado, porque, o sea, yo creo que es un tema bien complicado. Y yo creo que lo único que puedo decir es que hay que ser como muy cuidadosos porque, o sea, los grandes artistas no son grandes personas muchas veces. Yo tenía una maestra de budismo que decía que a veces como que le damos demasiada importancia como al talento o a la inteligencia y los infiernos están llenos de eruditos, ¿no? Entonces, o sea, sí puede haber grandes artistas con grandes obras que hicieron cosas atroces, ¿no? Muchas veces creo que en la historia hay muchos ejemplos, o sea, nada más vemos también el caso de Woody Allen, Kevin Spacey, Roman Polanski. Decía la maestra, entonces ¿qué debemos hacer? Ir a quemar las obras de Caravaggio, por ejemplo. Exactamente, ¿no? O sea, ¿qué haces? Es un dilema bien fuerte y yo creo que depende ya de cada uno. Okay. Si estás consciente de qué estás consumiendo, desde dónde lo estás viendo. Pero sí, o sea, yo creo que hay que reflexionar un montón en que podemos, y yo creo que una vez fue motivo de una discusión con un exnovio, porque él como que defendía esta parte de que es que quiero crear la gran obra y ya como que puedo morir feliz. Y le digo, pero si te das cuenta, puedes llegar a crear esa gran pieza, eso no te va a hacer mejor persona. Claro. No, ¿para qué le dije? Y es cierto, o sea, a veces creemos que o tendemos como a endiosar o a fanatizarnos las personas que las admiramos por X o Y y no es cierto, todo eso también es falso, ¿no? Entonces también yo creo que es una oportunidad para reflexionar y cuestionarnos como los que creamos, estamos a la par de lo que creamos. Claro. O sea, realmente vamos a hacer una obra que signifique y eso, pero también somos buenas personas en ese aspecto, o sea, realmente los hacemos con qué intenciones, con qué motivaciones, porque la realidad es así, o sea, hay grandes obras de personas viles, ¿no? ¿Y crees que como sociedad lo estamos haciendo? O sea, que verdaderamente estamos, porque sí, yo estoy muy de acuerdo en lo que mencionaste, o sea, estoy muy de acuerdo en esta parte que dices, o sea, podrás hacer la mejor obra, más preciosa y hermosa y de todo, pero eso no va a hacer que seas la persona más pura del mundo, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo en eso, pero ahora también esta parte, bueno, entonces como, ahora sí, cayendo en este famoso término, como sociedad, ¿será que verdaderamente lo estamos haciendo? Porque, por ejemplo, o sea, hay muchos movimientos hoy en día que defienden algo, pero cuando te metes a ver el trasfondo de lo que se está diciendo, o sea, entonces decimos, a ver, ¿verdaderamente estamos siendo congruentes con lo que queremos defender? Por ejemplo, yo en su momento tuve la oportunidad de dar clases. Yo les decía en su momento a mis alumnos, o sea, háganse esta pregunta, ¿estamos siendo verdaderamente congruentes con lo que estamos defendiendo, con ese momento que estamos defendiendo? Porque yo les decía, entonces, si defendemos todo lo que hoy en día se defiende, pues entonces deberíamos venir desnudos a la escuela. O sea, porque la ropa que tienen puesta ustedes representa la esclavitud de niños en Indonesia, o sea, entonces,
atrevernos a decir que estamos libres de culpa para publicar algo, desde solo postear algo en Facebook o en cualquier red social, desde lo que nos dedicamos, estamos verdaderamente libres de culpa. Inclusive me lo pregunto a mí mismo, o sea, yo estoy libre de culpa para estar publicando esto, o sea... Sí. Entonces, ¿cómo lo ves esa parte? Ya quedamos claros de la parte del artista, y ahora como sociedad, ¿crees que estamos así libres de culpa para seguir haciendo y defendiendo lo que hacemos? No, para nada, yo creo que hay mucha confusión en torno a eso, a dónde ponemos la atención y sí, sobre todo la congruencia, yo creo que no, para nada, yo creo que es algo que nos falta muchísimo. ¿Y crees que se llegue a dar en algún momento esa parte de, bueno, a lo mejor ya tuvimos un avance, ¿no?, en la historia? Porque hay muchas cosas que antes parecían impensables en la historia de la humanidad, ya están sucediendo, ¿no? ¿Crees que en algún momento se llegue a dar este paso grande, enorme, de que digamos, bueno, ya a lo mejor estamos siendo 100% congruentes? No sé, yo en esas cosas de repente soy muy pesimista. Okay. Y es bueno ser pesimista, la verdad es bueno. Yo también pienso lo mismo. No sé, mira, yo creo que podría pasar, pero quién sabe qué mundo nos toque vivir cuando eso suceda. Okay. En qué condiciones estemos, que tenga que suceder para decir, ok, ya agarré la onda, ¿no? Ok. Muy bien, perfecto. Vamos a pasar ya a la parte final, con esto vamos a ir cerrando. Y en esta parte tenemos preguntas así súper rápidas, súper randoms, que acostumbramos a hacer a los invitados, así que agárrate. Bueno, primera pregunta. No voy a quemar a nadie, ¿verdad? Pero ¿qué es lo más ilegal o extraño, raro que has hecho en tu vida? Que si lo llegaras a contar, pues lo cuentas y le dices así, pero la neta no sé cómo llegué a hacer esto. Más ilegal. O raro, o más loco que hayas hecho. Algo que dices, no manches, me la volé haciendo esto. Pues yo creo que robaba libros. Pero para mí robar libros no es un crimen. Ok, cuéntanos, ¿por qué no? Sí, en mi defensa, robar libros no es un crimen. Primero los robaba de Sanborns. Sí. Con un novio que tenía. Okay. Que fue su idea. Qué romántico, ¿no? Que fue su idea, yo solo dije, ok, ya. Sí quiero libros. Okay. ¿Cómo le hacías? ¿Cómo te tocó? Fíjate que fue una cosa también como muy tonta. Yo creo que por eso dije, bueno, okay. O sea, simplemente llegábamos a Sanborns, él abría su mochila y caminaba como con la mochila medio abierta y ya solo me decía, mira, cuando veas un libro que te gusta solo señálalo o empújalo ahí en la mochila. No. Entonces ya íbamos como caminando, haciendo como que había dinero para comprar y yo nada más veía y ya los metía y ya después cuando teníamos la mochila llena ya nos salíamos corriendo, ¿no? Y nunca se activó ese sonidito de... No. O sea, ya está, para que gente que quiera agarrar libros en Sanborns no nos van a agarrar. Te estoy hablando que eso lo hicimos quizás hace como 10 años, ¿no? Bueno, a lo mejor ahorita ya su seguridad aumentó. Creo que todo pasó porque él ya lo había hecho antes. Okay. y me dijo que no había sonado a esa la cosa, alarma, la alarma. Sí. Entonces dije, órale, vamos. Y ya ¿Cómo cuántos libros se sacaron de...? Pero yo recuerdo que hicimos como la cuenta y habíamos como robado como 2,000 pesos en libros. Wow. Una cosa así. Ahí si Sanborns se está viendo un día esto. Si tenía pensado invitar a Andrea para una ponencia o algo. Una presentación de... Ya creo que van a pensar dos veces. Y ya después, o sea, luego esa relación terminó, pero ya después se me quedó la maña de... ¿Ya lo hacías tú? No, o sea, ya nunca más me metí a Sanborns, porque la verdad, o sea, la adrenalina es fuerte. Sí, entonces claro. Yo ya lo que hacía era como, ¿qué? De las bibliotecas. O sea, luego pasaste a dejar que Ajá, o sea, ya veía algún libro chido así en la biblioteca o algo y era sobres, o sea, no es un crimen, ni lo van a leer. Ok. Y exacto, pero ya tiene muchos años que no robo. Y entra en rehabilitación. Sí, ya. No, y sí, o sea, alguna vez también de un restaurante, y esa es una historia que conté apenas la semana pasada. Okay. No sé si han visto que cuando pides en una Stella Artois, te dan una copa muy bonita. Sí.
Y pues sí, también me tocó. Dije, no, la necesito, la quiero, la necesito y también me la llevé. Me chispaste. Ajá, pero sí, esas son historias como de que pasaron como hace 10. Ya pasó un rato, o sea, ya tiene un rato que no hago esas cosas. Está reformada. Ya está reformada. Ya soy una ciudadana modelo. A mí me resuena porque una vez yo uso muchos anillos, o sea, yo soy de usar muchos anillos. Yo tengo la manía de que no compro anillo por comprar, sino que cada anillo tiene que reflejarme algo, ¿no? O sea, todo anillo que tengo puesto es porque me lo dio alguien verdaderamente muy especial o porque me recuerda algo el anillo. Y una vez fuimos con un primo a una tienda en Plaza yo tengo un video en mi canal de YouTube donde explico qué significa cada uno de mis anillos, que en ese entonces tenía como 8 anillos nada más. Y me dice, no manches, están bien chidos esos anillos. De hecho no lo traigo puesto. No es ninguno de estos, no. Pero me dice, tú siempre dices que tienen que tener una historia tus anillos, ¿no? Y dice, sí, que no sé qué. Le digo, ¿y cuál te gusta de ahí? No, que pues ese. Pero ya había comprado cosas y ya no quería gastar más. Salimos de la tienda, nos fuimos a comer. Ya cuando salimos nada más veo que saca de su pero con la etiqueta puesta todavía. Mira aquí ya para que tengas otra historia a contar. Hijo de tu pinche madre, ¿cómo te lo vas a robar, güey? Le digo. Y dice, no, güey, ya tienes una historia bien chingona para contar esta anillo. O sea, y ahora estás aquí. Ya, tenía razón. Exactamente. Y la neta es una buena anécdota, es una buena historia. Así que no estamos incitando que roben, ¿verdad? Sí, no roben libros. No roben libros, depende de qué libro sea. Pero la neta es que está muy chido. Hay una película que se llama Ladrona de Libros, ¿no? Es una historia muy completamente opuesta, ¿no? Creo que está basada en la Guerra Mundial, ¿verdad? Sí. Pero te voy a decir una cosa, o sea, robarte el libro... No. Bueno, ok. Ojalá hubieran escuchado todo lo que se habló ahorita, que se apagaron las cámaras. Pero bueno, entonces quedamos en que, en las partes finales de las preguntas dijiste que... como 20 enciclopedias te agarraste de Sam. Sí, poquito más. Ok. Muy bien, entonces, no roben. Pero te iba a decir que hasta eso te iba a decir ahorita, antes de que se apagara la cámara, que hasta eso yo siento que son cosas que no estoy diciendo que roben, pero que son cosas que digo, bueno, si robas, ya de perdis que sea algo que te va a aportar, valioso, un libro, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, o muchos. O muchos libros. Ya de perdis, o sea, pues sí, qué bueno que haya sido un libro y no otra cosa, ¿no? Algo de valor, un celular o algo así, ¿no? Ok. A ver, rápido, gusto culposo musical. El reggaetón. ¿El reggaetón? O sea, ¿no eres de que te guste orgullosamente decir que te gusta el reggaetón? Bueno, fíjate que no, porque tampoco me gusta mucho la idea del gusto culposo. Es como hay que siempre estar orgulloso de lo que uno es y escucha y consume. Ajá. Pero sí, o sea, luego sí me miran feo cuando digo eso. O sea, a mí cuando estoy trabajando y, o sea, me desvelo, cosas así. En lugar de que te estés inspirando con una canción tranquila. Ajá, o sea, prefiero escuchar cosas como que me tengan así al tiro, ¿no? Moviendo el cuerpo. Ajá, y no me importa que tan guarra sea la letra. El chiste es que te llegue como esa energía. Uh-huh. Pero sí, o sea, nunca falta que alguien... Más bien siento que es culposo, pero por cómo la gente reacciona cuando lo digo, a que yo realmente sienta vergüenza de que me gusta. Porque realmente, gusta. O sea, yo escucho así como de todo, ¿no? Ok, muy bien. ¿Has probado alguna droga? Sí. ¿Cuál? Pues fíjate que me siento hasta un poco mal porque estudié artes y como que no, siento que no viví lo suficiente. Pues yo sé que el clásico toque, ¿no? Que te pasan ahí en el estacionamiento de la escuela. En el salón. Pero sí, fuera de eso, nada. ¿Y no has tenido como que un viaje así en el que se te aclararon más ideas? Porque yo tengo un amigo que utiliza mucho eso para cuestión artística. O sea, ya fuera de relajo, o sea, lo utiliza para inspirarse y tener más ideas. ¿Tú lo has hecho? No, fíjate que, o sea, a mí nunca, o sea, las veces que... ¿Quieres? Aquí trae. Pues las veces que como que me ofrecieron marihuana y así, ¿sí? Realmente era así como que, bueno, están todos cotorreando, bueno, pero nunca me gustó, o sea, siempre como que me daba náuseas y el olor y nunca fue lo mío. Y yo siempre he tenido amigos, mis amigos más cercanos siempre me decían, no, Andrea, o sea, no te drogues, o sea, ya es suficiente. Si te drogaras, no, es como, por favor, no lo hagas. Entonces, entonces, por eso aquí nunca me llamó la atención. Y yo creo que yo siempre he sufrido depresión, ansiedad, entonces yo no me quiero imaginar si realmente me hubiera gustado ese desmadre, dónde estuviera ahorita. Lo que sí me gustaría mucho experimentar, pero también siento como que uno tiene que prepararse,
es como la cuestión de los hongos okay. O sea, esos tipos de viajes sí me gustaría experimentar, pero sí en la ayahuasca y todo eso. Pero siento que uno tiene que también prepararse, no es como claro, que voy a ver qué pedo ya, ¿no? Sí, no, claro. Para mí son cosas como serias, ¿no? Sí. Pero más bien lo veo como para mi vida, que como para voy a inspirarme acá, o sea, para inspirarte a veces ni siquiera te avisa la inspiración dónde te va a llegar, entonces yo creo que tiene que ver con una cosa de qué tan conectado estés contigo mismo. Claro, sí, exactamente. A qué cosa te metas o con quién convivas. Correcto, sí, no, o sea, yo tenía un amigo que estuvo aquí en el podcast, Beto, que él hablaba de sus experiencias con drogas y decía, no mames, güey, no lo hagas porque, güey, yo tengo un gemelo, él tiene un gemelo, y no mames, güey, metí un viaje que íbamos persiguiendo un pinche unicornio, güey, corriendo en la calle. Y la neta sí le creo, porque la neta sí, ha probado de todo ese güey. O sea, ya ha llegado al grado que sí ha probado de todo y le creo que se haya imaginado un pinche unicornio. Y Igual, o sea, yo tengo muchos amigos que se meten drogas durísimas. Y yo creo que también como los veo y digo, no. Sí, claro. No es mi trip. No, gracias. Exacto. Sí, no. Es como que tienes que estar preparadito, ¿no? Para ese show, ¿no? Me dijeron en producción que te preguntara, ya, Andrea, ¿cómo es el amor para ti? Así, en relaciones, hablando de relaciones, ¿cómo sería para ti? ¿Cómo es el amor en las relaciones? El amor. Mira, yo apenas estoy aprendiendo y desaprendiendo muchísimas cosas. Como lo dijimos en este espacio, que ustedes no fueron testigos, que hice algunas recapitulaciones y paseos por la memoria de mis antiguas relaciones. O sea, yo he tenido experiencias muy feas, muy incómodas, muy desagradables, en su gran mayoría. Y yo también ahora entiendo que tiene que ver mucho con mi historia de vida, la familia en la que crecí, o sea, cosas que me pasaron en mi niñez, ¿no? Claro. Que me hacían o que me hicieron como normalizar muchas otras cosas y entonces hasta este punto de mi vida yo siento que estoy ahora sí que deconstruyendo muchísimas cosas. Entonces para mí ahorita yo creo que el amor, o sea, ya ahorita veo el amor como una cosa de que encontrar a alguien con quien pueda, o sea, ya estrictamente en la relación de pareja, alguien con quien puedas, con quien puedas ser, con quien puedas crear, ¿no? Lo que sea, ¿no? No tienes que ser artista como tal, pero donde tengas la confianza y la seguridad de ser quien eres y que en eso se construyan cosas, ¿no? Espacios, momentos y o sea, a mí a esta edad, o sea, tengo 27 y todavía estoy entendiendo. No pareces de 27, eres más joven. Que, o sea, apenas estoy entendiendo y dándome cuenta que, o sea, estar en una relación sana es estar en paz. Y no necesita, y es como una cosa sorprendente para mí, es como decir, oye, podemos estar aquí, cotorrear y sin matarnos. Y nadie se agarra del pelo. Y tú me dijiste, y a ver, enséñame ese... ¡Wow! Dije, no manches, o sea, siento como mucho tiempo libre, ¿sabes? Claro. Entonces para mí es eso, para mí como tener una relación sana, ser responsablemente afectivo, y eso se trata como de eso, de esas pequeñas cosas, ¿no? Saber comunicar cómo te sientes, pero también tener la seguridad de que nadie te va a juzgar porque te sientas mal o estés enojado, y aunque la cagues, puedes llegar y, oye, ¿sabes qué? Y ya, y estar bien y tranquilo, y ya, o sea, para mí, o sea, son cosas que apenas, o sea, ahorita, que digo, ¿por qué nadie me dijo? que había esto. Sí, o sea, porque, y sí, me doy cuenta también, ¿no? Como qué cosas llegaba yo a aceptar de la relación, claro. O sea, las migajas de amor que también llegaba a aceptar, porque me habían, o sea, no solo creía, sino también todo alrededor nos enseña, ¿no? Que el amor se sufre y estas cosas bien tóxicas, ¿no? De lo que es, de entender el amor como poseer, y entonces yo creyendo que realmente así era, ¿no? Y ahora digo, no manches, o sea, tampoco es tan complicado, pues. Sí, o sea, yo ahorita ya ni siquiera hago planes a futuro, ¿no? Más bien digo, vamos a fluir y con quien conectemos y en el lugar donde conectemos, dejemos que las cosas fluyan y ahí se van a ir acomodando las cosas
yo creo que lo mismo es con las relaciones, con cualquier tipo de relaciones, ¿no? O sea, si sientes que está funcionando, que hay un tipo de conexión y que puedes florecer de cierta forma en tu ánimo, en las cosas que haces, en lo que piensas, ahí es, y deja que las cosas fluyan, ¿no? Sí. Sí, eso como que este año y a raíz de como de este proyecto y ese proceso que he pasado, sí, me he basado mucho como en la intuición, como aprender a escuchar la intuición, donde las cosas funcionan y así dejarse llevar. O sea, para mí, que tengo serios problemas de ansiedad, ha sido todo un reto el simple hecho de dejarse fluir y que todo pase. Yo creo que en el amor ahora trato de hacer exactamente lo mismo, mientras funcione y mientras esté feliz y la otra persona también, y coincidamos, que fluya y que sí, porque mañana quién sabe, ¿no? Claro, sí. Muy bien. Esta pregunta la pidió en producción, así que pues, pero la que ya venía, y lo siento, pero pues esta ya estaba anotada. Acuérdate, estas son súper random. Una relación poliamorosa, monogamia o relación abierta. De esas tres, ¿cuál te atreverías a experimentar? ¿Y por qué? Sí, yo creo que todas tienen como sus cosas que me atraen y me hacen cuestionarme un montón las cosas, pero yo siento que también uno tiene que tener, o sea, por ejemplo, para ser poliamoroso o tener una relación abierta, uno tiene que tener un nivel de madurez y desapego y de seguridad impresionante. Y yo ahorita apenas estoy aprendiendo que amar bien es pasársela tranqui y tener paz mental a pesar de todo. Entonces yo creo que me faltaría como muchísimo camino para decir, sí me aviento el poliamor. Eso. O sea, yo para las personas conozco, no tan cercanas a mí, pero sí he escuchado a personas que les funciona. Y eso está súper chido. O sea, el chiste es que las cosas funcionan y que uno se sienta cómodo y en paz y seguro. Entonces, qué buena suerte, digo. La gente que sí le funciona. Sí, claro. Qué chido. Qué chido. Igual, o sea, porque es que hay de todo, ¿no? Hay gente que también le funciona la monogamia es que depende también en qué nivel también de conciencia estás. Sí, claro. Y cómo quieras compartir tu vida. O sea, hay gente que también está dispuesta a experimentar estas formas no tradicionales y está chido, ¿no? Realmente no sé si sería para mí. O sea, tendría que haber estado ahí y decirte, ¿sabes qué? No. Sí, claro, sí. Pero sí me gustaría como tener ese nivel de lealtad y de desapego, y con alguien para decir, no importa lo que pase, seremos, ¿no? Entonces, pero eso quién sabe qué pase, pero sí siento que hay que tener muchas cosas, ¿no? Hay que estar seguro de muchísimas cosas, y también la otra persona con la que estás. O sea, a mí se me hace que para llegar a ese punto es que tener un nivel de conexión y comunicación con la otra persona, así una prueba de bala, ¿no? Claro, correcto, muy bien. ¿Creyente en Dios o no creyente en Dios? ¿Agnóstico o religioso? Fíjate que últimamente he estado ya no solo hablo con Dios, sino me gusta pensar que en el universo también hay como todo tipo de energías, y no solo hay un Dios, también puede haber una diosa me gusta mucho a mí como basarme como en las cosas del universo, también desde un punto espiritual, pero también yo me guío mucho por las cosas que hago, incluso en mi propio trabajo, por cómo existen los fenómenos astronómicos, ¿no? Las conjunciones de los planetas, los solsticios, y esas para mí, yo he estudiado como también cosas al respecto, y para mí todas esas cosas tienen un significado. Entonces, más que un Dios como tal, me gusta creer que hay como energías muy poderosas con las que yo también entrego muchas veces mi trabajo o mi vida, y que utilizo como, o sea, yo incluso me corto el pelo, ¿no? En función de cómo esté la luna, ¿no? Órale. ¿Eso no sabía? O sea, que ¿se acostumbra por alguna cuestión? Sí, como para que te crezca más rápido. Ok. Sí, y incluso también, o sea, para mí los planetas tienen significados, ¿no? Entonces,
yo, por ejemplo, yo quería trabajar la trayectoria de la melancolía, se llama así, porque yo trabajaba mucho usaba muchos nombres de planetas, entonces yo cuando terminó La sonrisa de Júpiter dije, voy a trabajar con Saturno, porque Saturno es el planeta de la melancolía, y entonces... por algo la canción, Saturno. Nació La trayectoria de la melancolía, y justo cuando yo postulé ese proyecto, en el cielo había una conjunción de Júpiter y Saturno. Entonces me esperé hasta que diera la hora exacta en donde se iban a ver más claros para subir ese proyecto, ¿no? Quizá no tiene ningún significado, pero para mí era muy valioso que fuera ese mismo día. Claro. Y cuando me dieron resultados, no sé si fue esa misma noche o la siguiente, fue esta famosa conjunción de Saturno, Júpiter y la Luna, ¿no? Que no se veía desde el medievo, ¿no? Entonces, me gusta creer que también, o sea, si tú le preguntas cosas al universo o haces las cosas de esta forma consciente, el universo también se mueve. Y te digo, o sea, la trayectoria de la melancolía estuvo llena de coincidencias muy extrañas, ¿no? Entonces, si creo en algo, yo creo que es en eso, ¿no? Ok, perfecto. Últimas dos, fetiche que tengas, ¿algún fetiche? En general. Aquí no necesariamente de que sea algo muy así extravagante, un fetiche, no sé. Yo tengo el fetiche de morderme las uñas, por ejemplo. Uy. O una manía, por así decirlo, pues. Fetiche. Déjame pensar, es que te digo, soy una persona que ha sufrido ansiedad, entonces yo me sobran. Pero no sé, o sea, tengo como muchas manías medio extrañas. Cuando estoy muy nerviosa cuento del 1 al 10. Adelante y hacia atrás. No sé, como ese tipo de cosas. Bueno, esa es una, esa puede ser una, sí. Siempre uso anillos porque cuando hablo, a mí, no sé, pero no sé si parezca, pero a mí me cuesta mucho hablar en público. Entonces cuando tengo que dar una conferencia o algo, siempre uso anillos porque los estoy moviendo así. Cuando nadie me ve, entonces sí, ya. me calma. Y aparte, como siempre suelo usar las manos para explicar cosas. Sí. ¿Qué más? Bueno, esos pueden ser uno de los dos. En la última dice talento inservible. ¿A qué me refiero con esto? Talento inservible que hace referencia, por ejemplo, a algo... Entiendo perfectamente. Ok. ¿Cuál sería tu talento inservible? Mi talento inservible. Soy muy buena recordando nombres de actores, de películas. Y los identificas rápido, ¿sabes quién es? Sí, pero así, o sea, nombre y apellido. No sé por qué, no tengo memoria como para muchas cosas importantes. O sea, hoy venía para acá y se me olvidó mi bolsa. Y tuve que regresar y perdí como una hora. Sí, pero que Leonardo DiCaprio se quedó en el Titanic no te iba a salvar del día. Sí, pero sí tengo una retentiva así impresionante para recordar nombres de artistas, de actores famosos. O sea, probablemente me olvide tu nombre saliendo de acá, pero yo sabré que en tal película que vi sé nombre y apellido. Algún día salió una película y te vas a acordar de mi nombre. Sí, ahí sí. Última jugada que tenemos. Tienes que darle vuelta al globo. Donde caiga tienes que decir, aunque ni conozcas el lugar. O sea, suponiendo que ese lugar es el que has querido visitar tu vida y decirnos el por qué. Donde caiga. Si cayó en Malasia y dices, toda la vida quiero visitar Malasia por esto y por esto y por esto. Aunque no sepa. Aunque no lo conozcas. Dale la vuelta y ¡pum! Pones el dedo. Donde caiga. Ahí sí, me ayuda a producción a corroborar que se haya caído en el océano. Espérate, cayó en el océano. A ver. ¿Dónde cayó? Cayó en Japón. ¿Por qué siempre has querido visitar Japón? Y muy fácil. Siempre he querido estar en un lugar que me saque completamente de mi zona de confort. Y yo creo que ese lugar sería Japón. Donde de plano sea la cultura sea completamente lo opuesto a lo que conozco, la comida, las personas, el idioma. O sea, de que de plano, o sea, quisiera que me insertaran así, un día me levantara y me pusieran en Japón y yo no supiera nada. Porque digo, yo siento que cuando te sales de tu zona de confort, aprendes cosas muy chidas. Entonces yo me imagino si de la nada yo apareciera en un lugar completamente opuesto en todos los sentidos a lo que yo conozco, ¿qué podría aprender de mí? Entonces, y siempre he pensado en Japón. En Japón, siempre de lo que algo debe ser, el universo te está diciendo ¿qué pasa hoy en el cielo? ¿Qué planetas están alineándose? Pronto irás a Japón, algo nos dice que pronto irás a Japón. Muy bien.
Perfecto, Andrea, pues la verdad, de primera mano, muchas gracias por caerle al podcast a 65 milímetros. Tus redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puede...? Bueno, como en Facebook estoy como Andrea R, Ujú. en R-E-R-E. Va a aparecer, de todas maneras. Ah, va a estar ok, ahí. y Ajá. en Instagram estoy como Andrea Soledad. Puede que vean que no he subido una foto en un año, pero estamos reactivando Muy bien. ese Instagram. Perfecto, muy bien, pues ahí pueden encontrar a Andrea y pues bueno, yo agradecerte mucho que hayas venido a este espacio, te agradezco de corazón por la plática y pues cualquier cosa, como siempre, lo que podamos apoyar desde aquí, bienvenido sea, ¿no? Sí, gracias a ti, la verdad me la pasé muy Excelente. bien. No me esperaba esto. Muy bien, pues bueno, gente bonita, nos vemos la siguiente semana con un episodio más de 65 milímetros. Bye. Listo. Muchas gracias, Andrita. Siempre me levanto y doy la mano y sale así al invitado. Muchísimas gracias. Ay, ¿Quién es más alto? Ah, no, sí. Es que tengo zapatos. Es que sí, te